7:13 en la mañana, semana electoral la que tenemos y evidentemente hay que consultar con las autoridades todo lo que se refiere a los planes operativos que van a tener este día 7 de febrero, día en el cual realizamos votaciones generales en nuestro país. Para eso hemos invitado al Comercio TV en la emisión de la mañana al ingeniero Juan Zapata. Él es el director nacional del COI, director nacional del ECU 911. Ingeniero Zapata, buenos días. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro. Lo dicho, entremos a materia. Básicamente se presentó este plan operativo para garantizar seguridad y cumplimiento a las medidas de prevención. ¿Qué alcances tiene todo esto, ingeniero Zapata? Buenos días. Buenos días, Roberto. Un saludo cariñoso a todo el país. Efectivamente, el día de ayer, luego de que toda la semana el COE Nacional recibió en el Pleno los planes operativos tanto de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de la Secretaría de Riesgos, del ECU 911, del Ministerio de Educación, por cuanto los recintos electorales están ahí, y de Salud, que ya vienen con los planes desde el inicio de la pandemia, no vamos a tener que hacer sino el fortalecimiento de los mismos. Pues el día de ayer, efectivamente, Roberto, con la presidenta del CNE, ya presentamos hacia la comunidad los planes operativos. ¿Qué significa esto? Que estamos listos. Estamos listos para el 7 de febrero, pero vuelvo a insistir, Roberto, por más que hemos coordinado con los 221 cantones, con el CNE, el protagonista principal es la comunidad. Por lo tanto, el éxito de este plan operativo dependerá del nivel de responsabilidad y aplicación que la ciudadanía haga este domingo 7 de febrero. Hay un protocolo debidamente establecido, hay que cumplirlo, son escenarios diferentes. Esta es una elección atípica. Es la primera vez en la historia que vamos a elegir un presidente con más de 13 millones ecuatorianos en las urnas, bajo en un escenario de una pandemia y del COVID-19, que bueno, todo el país sabe exactamente cuáles han sido las consecuencias. ¿Qué alcances tiene esto de las medidas? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué se va a hacer con el tema de la bioseguridad, de la seguridad que se debe tener, de las aglomeraciones, en fin, de todo lo que ya hemos vivido? Tenemos en cuenta que en elecciones se moviliza muchísima gente. ¿Cómo se ha organizado todo esto? Bueno, Roberto, primero, los 17 ECUs a nivel nacional van a ser los puestos de mando unificado de las mesas de seguridad integral. Ok. Eso significa que ahí estamos con 6.500 cámaras que nos va a servir para todo el macro operativo, es decir, para la videovigilancia, que todo esté en orden y sobre todo para la articulación de emergencias. Tenemos 1.100 cámaras que van a estar directamente relacionadas a los recintos electorales emblemáticos con herramienta 200 cámaras distanciados. Esta herramienta que no es invasiva, no nos interesa el reconocimiento facial, sino solamente mide los 2 metros. Cuando hay una aglomeración, genera una alerta hacia el evaluador de videovigilancia y a través de megafonía IP vamos a estar también apoyos de drones que se estarán moviendo aquí, especialmente en la capital, o con el personal operativo pediremos a la ciudadanía que se distancien. La otra finalidad es la articulación de emergencias, porque usted sabe, Roberto, que pueden, de hecho, lastimosamente hay que decirlo, van a existir emergencias de diferentes tipos, porque todos los días estamos enfrentando, no se diga cuando se aumenta un riesgo en una elección, así estaremos atentos a las emergencias. Si vamos desde el plan de elecciones en las partes exteriores, los municipios tienen tres competencias fundamentales y tres responsabilidades. La primera, la distribución del tráfico vehicular para hacer los desvíos que estén vallados, es decir, que el recinto electoral a medida de las circunstancias esté aislado del tráfico, porque el enemigo a vencer son las aglomeraciones. El segundo es la prohibición del comercio autónomo, de las ventas informales. Y el tercero es el control del cumplimiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, porque eso está regulado con ordenanza, y en el interior tienen una responsabilidad que es el retiro de los desechos que se generen en los recintos electorales. Si vamos ya hacia los recintos, viene la función de la Policía Nacional. Ellos tienen la seguridad, el orden público externo, la seguridad integral. Y en la parte interna, la responsabilidad de Fuerzas Armadas, que ellos tienen la responsabilidad del control, la seguridad de los recintos y de las sedes provinciales y nacionales del CNE. Tenemos un espejo en la sede principal que va a ser en uno de los hoteles al norte de la ciudad de Quito para el CNE. Y tenemos también el Ministerio de Salud Pública. No olvidemos, Roberto, que cuando se detecte algún caso, obviamente pasan a ser pacientes del MSP y se hace el seguimiento posterior. Por eso es que dentro del plan también contemplaba digamos, estas pruebas rápidas de antígenos que ya se está realizando con bastante afluencia de personas, lo cual nos alegra muchísimo porque significa que la gente la tomó
con responsabilidad de este proceso. Es que, mire, tenemos varios canales y en cuanto al tránsito, perdón, Roberto, las 61 terminales van a estar habilitadas, van a existir los controles, tanto de la Agencia Nacional de Tránsito, de la CTE, coordinación con los municipios, porque habrá mucha gente también que salga hacia provincia a efectuar su voto, y el COE Nacional hemos solicitado, primero, la red vial estatal, que es nuestra competencia, libre movilidad, eso es una disposición, pero en las ciudades hemos pedido que los 221 municipios no generen medidas restrictivas para que el ecuatoriano tenga todas las facilidades para poder cumplir con su deber democrático. A ver, ingeniero Zapata, vamos a ir para que la ciudadanía, porque para ellos en época de pandemia a muchos se les hace complejo. Hay que entender que el ecuatoriano nos gusta salir en familia a hacer todo. O sea, si vamos un domingo, vamos a aprovechar el día de voto y vamos a ir al parque, por darle un ejemplo. En el día de voto, ¿cómo va a ser el tema de la bioseguridad que se va a tener en los recintos? ¿Les van a tomar la temperatura? ¿Solamente puede ingresar el que va a votar? ¿Cómo está hecha toda la estructura al respecto? Agradezco esa pregunta, Roberto, porque nosotros tenemos que entender que estamos en un escenario diferente. En otros momentos las elecciones era hasta un compromiso familiar, ¿no? Se le decía fiesta. Exacto. La fiesta Entonces íbamos democrática. acompañando todos al familiar que va a votar y después íbamos a almorzar en algún lado. Eso ya no lo podemos hacer. A ver, el ciudadano primero tiene que ir solo. No puede ir acompañado, ni tampoco llevar niños, ni ingerir alimentos en el interior del recinto electoral, salvo alguna persona que requiera una ayuda y una asistencia. Y una persona que tiene una discapacidad. Exacto. Pese a que se tiene también el voto en casa, sin embargo, si necesitas ayuda, solamente esa persona podrá tener esa ayuda. Primero, ingresa, cuando vamos al recinto electoral, usted tiene un ingreso y una salida. Hay una señalización que es unidireccional para evitar justamente los contactos. Usted debe llevar su propio esfero para evitar la manipulación. Efectivamente, en el CNE tienen unos veedores o tienen unos coordinadores que van a estar examinando que todas estas medidas se cumplan. Todos los miembros de juntas receptoras del voto tienen 2 metros de distancia. Cuando usted va a presentar su cédula o pasaporte, tiene que bajarse unos segundos la mascarilla para que se pueda determinar su identidad, que sea la correspondiente a la cédula o pasaporte, y aquel miembro de la junta receptora del voto que cumple con esta función va a tener un visor, y con los 2 metros estamos minimizando el riesgo. Es fundamental, Roberto, que cuando usted ya genere el voto que se ha calculado entre 4 y 5 minutos, deba salir inmediatamente del recinto electoral, no tiene por qué quedarse. Y este exhorto, que es fundamental, es un exhorto, es una recomendación, no puede ser obligatorio, por cuanto usted no le puede negar el derecho al voto a ninguna persona, pero le solicitamos a la ciudadanía que por favor acate este exhorto, porque tiene un razonamiento técnico, y es la distribución de los flujos peatonales al 50% en la mañana y al 50% en la tarde, y evitar las aglomeraciones y sobre todo esas horas punta, ¿no? Que lo que usted dice es cierto, Roberto. También los ecuatorianos a veces nos acostumbramos a las últimas horas de la tarde ir todos a votar, o a veces antes o después del almuerzo por estos pretextos. Hoy queremos que esto sea distribuido, que sea obviamente planificado, y sobre todo las cédulas que terminan en dígito par lo hagan de 7 de la mañana a 12 del día, y las cédulas que terminan en dígito impar lo hagan de 12 del día a 5 de la tarde, y así poder distribuir estos flujos peatonales. Miren, son temas básicos, Roberto, aquí no hay ninguna ciencia. Pero si nosotros no hay mucha ciencia, lo cumplimos, sí, créame que vamos a tener un proceso como todos queremos, con medidas de bioseguridad. Así es que la ciudadanía tiene la palabra, ¿no? Los aforos, ingeniero Zapata, ¿cómo se lo va a cumplir? ¿Cómo se va a poder discernir, ¿no? De saber si está lleno el recinto electoral, cuántos son los que tienen que entrar, cuántos tienen que esperar, ¿habrá cola? ¿Cómo va a estar en el simulacro que se hizo conjuntamente con el CNE, no olvidemos que este protocolo lo hemos hecho de manera unificada, ¿no? La AME, el CNE y el COE Nacional. En el simulacro que hicimos, existen los responsables o los coordinadores del CNE, que cada 20 personas, que obviamente que estén con el distanciamiento, todo también es sentido común, va a depender del nivel del recinto electoral, de la magnitud, de si tiene ventilación, a pesar que todos se ha solicitado que se tenga ventilación, obviamente no permita más ingreso que ese número de personas. Por lo tanto, por eso pedimos que usted una vez que ponga el voto en la ánfora, salga inmediatamente.
Los candidatos solamente pueden ir acompañados de 10 personas y dentro de esos sus 2 personas del equipo de comunicación. Y no pueden dar declaraciones al interior del recinto, porque al interior del recinto lo que tiene que estar es ventilado, sin aglomeraciones, con el distanciamiento y cada 20 votantes se limpian, porque usted sabe que se dará un kit de bioseguridad por parte del CNE. Cada 20 votantes se desinfecta todas las superficies que han sido utilizadas, porque hoy los biombos inclusive son de plástico, justamente para hacer este trabajo. El kit de bioseguridad contempla 3 mascarillas, el gel y el alcohol, obviamente para realizar estas limpiezas. Es decir, cada miembro de la Junta Receptora del Voto tiene una función que cumplir y dentro de esa función está justamente la persona que vaya desinfectando las mesas. Por lo tanto, yo reitero, mi querido Roberto, el éxito del 7 de febrero será el nivel de responsabilidad y de aplicación de estas normas sumamente básicas que haga la comunidad. Tenemos que entender que en las exteriores no puede haber aglomeraciones, en el interior sobre todo tampoco, y sobre todo, vuelvo a repetir que cumplamos este deber ciudadano que tenemos los ecuatorianos para elegir nuestras próximas autoridades por 4 años. Ingeniero Zapata, ustedes deben tener ya estadística justamente por las pruebas que están realizando a los ciudadanos que van a estar en las mesas electorales. ¿Cuántos se han dado positivo para COVID-19 o no hay ninguna novedad? Bueno, Roberto, nosotros el día de mañana ya hacemos el análisis y el barrido total del número de pruebas que se han tomado. Ha habido muy buena respuesta. Tengo que agradecer y felicitar a la ciudadanía. Ha habido muy buena respuesta. Pensábamos que hacer esto opcional porque el CNE resolvió así, que sea opcional, no obligatorio. Sin embargo, ha habido muy buena respuesta. Ayer teníamos más o menos 17.500 personas que acudieron y eso va aumentando cada día más. Y el día viernes nosotros tenemos las bases de datos con el CNE y cruzaremos estas bases de datos para que en el caso que exista algún caso positivo sea reemplazado con la finalidad de garantizar que quienes están en las juntas receptoras del voto están en buenas condiciones de salud. Este era el concepto de estas pruebas, por eso es que el Ministerio y el COE Nacional obviamente hace este esfuerzo de 280.000 pruebas rápidas de antígenos porque el 272.000 aproximadamente son los miembros de juntas receptoras del voto, entonces alcanza toda su capacidad y esperemos que la gente siga acudiendo, son horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por lo tanto, pero el día viernes haremos ya el barrido general, querido Roberto, y generaremos sobre todo los cambios, si es que hay que hacerlo, porque no olvidemos que esto lo hacen los titulares y los suplentes de las juntas. ¿Qué tipo de seguridad para el toma de temperatura hay, ingeniero Zapata? ¿Les van a tomar en todos los recintos la temperatura de las personas que entran? Y si se detecta una persona que está con fiebre, ¿cuál es el protocolo en este caso? Bueno, efectivamente, cuando nosotros decimos de simulacro, hay personas que les reciben con alcohol y obviamente verifican si es que alguien tiene alguna... El tema del virus también es el tema sintomático, ¿no? Sí, Por claro. eso es que nosotros siempre hemos pedido la conciencia ciudadana de tener un respaldo, especialmente los miembros de las juntas receptoras del voto. Y cuando alguien tenga un síntoma, obviamente pasa a la mesa de salud y ya pasa a cargo del Ministerio de Salud Pública y se genera el protocolo. Por eso es que el mismo protocolo determina que si algún miembro de la Junta Receptora del Voto en las pruebas determina un positivo, ya no puede acudir el día domingo porque tiene que aislarse 10 días y pasa a ser un paciente del MSP y el CNE es el responsable de que ese miembro de Junta Receptora del Voto sea reemplazado por su titular o como lo dijo el CNE, si en el caso de faltar o de que alguno o varios den estos casos, se utilizaría otro miembro de Junta Receptora del Voto de un recinto cercano. Y tengo este tipo de preguntas, ingeniero Zapata, porque son básicas, porque la ciudadanía, muchas de ellas no las entiende. Por más información que se ha dado, muchas de ellas la comprensión no ha sido la adecuada o no han tenido el feedback necesario. Hay una preocupación ciudadana. Hay ciudadanos que por diversas causas pues no van a poder votar, están enfermos, tienen que cuidar a ancianos, tienen que cuidar niños, cambiaron su lugar de ciudad de una a otra. ¿Qué tipo de excepciones y multas que no puedan votar? A ver, Roberto, es fundamental entender de que Sí, lo que decía, no sé si me escucha. Roberto, no sé si me escucha.
Yo le escucho, ingeniero Zapata. Perfecto. Aquí hay Es patinón importante. internet. Eso le pasó. Es importante, por ejemplo, pongamos el mismo caso, Roberto, de los miembros de juntas receptoras del voto. Mm, Ellos, si es que se les da un tema positivo, obviamente tienen un documento del Ministerio de Salud Pública, pero la justificación lo hacen posterior a las elecciones, porque ahí es ok. cuando se activa su multa. Este es un documento absolutamente válido para justificar esa ausencia. Obviamente es por tema de salud. Lo mismo pasa con aquellos ciudadanos que se encuentren aislados por un PCR positivo. Siempre posterior a esto es que usted justifica y evita pagar esos $40, que es el 10% de un Bueno, RBU. pero supongamos que no tiene PCR positivo, ingeniero Zapata, sino que, no Bueno, si sé, es que una usted, enfermedad si es X. que, Roberto, si es que usted no justifica y tiene la obligatoriedad en el voto, porque no olvidemos que existen las modalidades del voto obligatorio y del que es opcional. Mm, Entonces, si usted tiene una modalidad de voto obligatorio y no está justificando aquello, tiene que pagar la multa, ¿no? Que obviamente está alrededor de los $40, pero vuelvo a repetir, nosotros más que pensar en multas, salvo estos casos justificativos, que obviamente son obvios y lógicos y que el CNE después los justificará, eso no es una competencia nuestra, sino del CNE, pues tenemos esta obligación moral y cívica de acudir, pero acudir con medidas de bioseguridad. Ayer le dimos al país todos los planes de las diferentes instituciones del COE nacional y los GAT cantonales también han establecido sus planes en coordinación con nosotros y el CNE viene trabajando varios meses en este tema. Así es que el principal protagonista del éxito del domingo es usted ciudadano que vaya a acudir a las urnas con las medidas de bioseguridad y escuchando y acatando estos consejos que son digamos, hasta cierto punto elementales, Roberto, que no lleva un esfuerzo mayor, pero que harán la gran diferencia en minimizar el riesgo, porque obviamente cuando usted tiene personas que deben salir a cumplir con esto, no podemos negar que hay un riesgo, pero sin embargo lo hemos minimizado sobre la base, o reducido cuando hablamos de gestión de riesgos, sobre la base de planes y protocolos técnicamente elaborados, ¿no? Hablamos de disciplina ciudadana, ingeniero Zapata. Cambiémosle el tema y preguntémonos también del COVID. ¿Cómo está la curva del COVID en el Ecuador? Bueno, usted ha visto que lastimosamente los primeros días de diciembre, estas fiestas de Quito, en el caso de la capital, algunas incivilidades que tuvimos en Navidad y en fin de año, generaron sobre todo el aumento de la capacidad hospitalaria, que es lo que más nos preocupa cuidar. Pero esto es un equilibrio que tiene que existir. Mire, nosotros hemos analizado las incivilidades ciudadanas. Las principales ciudades que cumplen estas incivilidades, Quito, Guayaquil, Cuenca y en algunos de los casos se suma Santo Domingo o Esmeraldas o Puerto Viejo. Ok. Son las mismas ciudades que tienen el mayor número de contagios y la mayor necesidad de una capacidad hospitalaria. Por lo tanto, lo que siempre les hemos venido diciendo a nuestros queridos conciudadanos, existe una relación directamente proporcional entre las incivilidades, número de contagios y obviamente la capacidad hospitalaria. Entonces, por eso es que la disciplina ciudadana es fundamental. Y no solamente porque un sector de la ciudadanía no cumpla, nosotros podemos quedarnos tranquilos. No, porque ese sector que no cumple, lastimosamente puede ser ese hilo conductor de llevar el virus a aquellas personas que sí están cumpliendo. Roberto, yo con esto quiero terminar esta idea. Le hago la reflexión y lo hice en la vez anterior que estuve en el set con ustedes. ¿Qué hubiese pasado, Roberto, si no tomábamos de manera responsable medidas duras, pero necesarias en Navidad y fin de año, medidas de contención que dieron los objetivos? ¿Qué hubiese pasado? Porque a veces las medidas preventivas no se ven. Que quizás yo le pongo al revés del escenario. Si el COE Nacional nos quedábamos con los brazos cruzados, los expertos nos han dicho, las mesas técnicas, no lo estoy diciendo yo como Juan Zapata, sino los médicos, los epidemiólogos que tienen todo el conocimiento y son científicos en este tema porque vienen estudiando el COVID. El escenario en muchas ciudades hubiera sido el escenario de Guayaquil en marzo y en abril. Quiero que tomen en cuenta aquello, el por qué nos tocó tomar medidas sumamente duras, pero necesarias. Pero en ese tiempo, Roberto, como usted sabe, teníamos un estado de excepción. Hoy tenemos que actuar con norma ordinaria. Por lo tanto, pedimos encarecidamente a los ciudadanos mucha corresponsabilidad este 7 de febrero y mucha corresponsabilidad la próxima semana que ya se avecina nuevamente un feriado que por ley no lo podemos suspender por cuanto está en firme. Es una ley aprobada por la Asamblea, es la ley de feriados y ahí se necesita pues la colaboración de los GATS también, ¿no? Pero, ingeniero Zapata, no me ha dicho, ¿está ascendente la curva? ¿Se aplanó? ¿Vamos para abajo? ¿Cómo estamos?
Bueno, las reuniones del COE, el MSP nos presenta el informe epidemiológico, ¿no? Hemos tenido un ligero, digamos, se ha mantenido en varias ciudades y provincias del país, se ha mantenido esta curva afortunadamente. En algunos inclusive ha tenido unos pequeños reducciones, sin embargo ha habido provincias como Galápagos que efectivamente han tenido un ligero incremento. Pichincha sigue con este tema sostenido. Sin embargo, lo que nos preocupa también es el tema de la capacidad hospitalaria, porque usted ve que el Ministerio de Salud Claro, Pública ahí hace está el todos sus kit. esfuerzos, aplicamos planes de contingencia, ocupan inclusive las carpas de los parqueaderos, todos los espacios libres, pero no va a haber plan de contingencia que aguante si es que la demanda por estas inconductas ciudadanas sigue aumentando. No va a haber plan de contingencia, no va a haber red hospitalaria, y eso lo ha demostrado el mundo, Roberto. Países Mm. de Europa, Estados Unidos, con todo el poder económico y la capacidad de respuesta, usted ha visto, se han visto rebasados porque la cantidad de demandas ha sido grande por inconductas. Así es que estamos analizando, tenemos la capacidad hospitalaria, usted ha visto, se ha ido moviendo entre el 90, 95%, algunos hospitales han estado trabajando al 100%. Esto es muy dinámico, ¿no? Pero Sin no estamos embargo, sobrepasados. no, estamos con complicaciones, obviamente, por estas cantidades de demandas que tenemos, pero tenemos que todavía un oxígeno, ese oxígeno dependerá del comportamiento ciudadano. Y ese oxígeno que hemos tenido estas semanas fueron por las medidas de noviembre, de diciembre, de Navidad y fin de año. Si no, la situación hubiera sido extremadamente grave. Quizás en Quito, sí, la complicación de gente en espera de UCI, esto es un tema muy lamentable y esperemos que esto en estas semanas, Dios quiera, se nos baje. Tengamos disciplina este 7 de febrero, que es el Día de la Democracia, en el cual los ecuatorianos ejercemos el voto. Y la siguiente semana que viene un feriado. Sin disciplina, estas curvas y estos problemas se mantendrán. Ingeniero Zapata, mandale un abrazo grande, que la semana sea buena. Sé que enfrente hay días de mucho trabajo. Gracias, Roberto. Aquí estamos desde primeras horas en nuestro lugar de trabajo, que es el ECU, pero pedirle también la misma solicitud suya, Roberto, que la gente, mucha disciplina, acudamos con medidas de bioseguridad, lo podemos hacer y ojalá en la evaluación que hagamos la próxima semana, pues tengamos que agradecerle al país por ese extraordinario comportamiento y también que en Carnaval existe este equilibrio, ¿no?, entre lo sanitario y lo económico, porque también hay cámaras de turismo que también hacen gritos Sin duda. desesperados por ayuda. Así que Dios quiera que los gatos tomen las mejores decisiones, nosotros ya tomamos la nuestra. Gracias, Roberto, y un saludo cariñoso a todo el país. Lo propio, Juan Zapata, director del COE Nacional, director nacional del ECU número 1, hablando de todos los temas de seguridad que se tiene en estos días de elecciones y también el futuro feriado que ya llega. Aquí hacemos una pausa, ya venimos.